¿Tú sabías algo? Que yo he discutido en lengua con personas endemoniadas. ¿Cómo? Claro. Pero, pastor, que usted ha discutido En lengua con personas endemoniadas. Yo reprendiendo en lengua, en una ocasión que se le manifestó un demonio a una persona, comenzó la persona endemoniada, una persona que no hablaba en lengua, comenzó a hablarme en lengua también. Y comenzamos a decirme, él me decía y yo le decía. O sea, pero una persona no cristiana. Una persona no cristiana. Empezó a hablar en lengua. Se endemonió y cuando se endemonió, yo le hablé en lengua, reprendiéndolo. Cuando yo le hablé en lengua reprendiéndolo, él me habló en lengua a mí también. ¿Que le habló en lengua el demonio? Sí, y discutimos hasta que él tuvo que irse, porque el poder sobrenatural de Dios hizo que él se fuera. Escucha esto, que tiene el don de hablar en lengua. Porque tú puedes... Wow, me voy a meter en problemas. Es para todo el hablar en lengua. Tú puedes hablar en lengua sin tener el don de lengua. Pero espérate. ¿Cómo? Espérate. No. Pastor, que yo puedo hablar en lengua. Claro, sin tener el don manifiesto de la lengua. Porque la lengua, recuerda que es una señal. Pero aparte de ser una señal, es un don. Entonces, tú puedes hablar en lengua como una señal. El andalaba aquí mansoja, lo que tú escuchas por la radio, los hermanos repitiendo la misma lengua. Una señal. Eso es un hablar en lengua como una señal para los inconversos. Ajá. Ahora, el género de lengua, que fue lo que yo le dije al Señor, yo no quiero el andalaba aquí mansoja. O sea, yo no quiero señal. Yo no sabía lo que estaba pidiendo, pero hoy en día yo lo sé. Yo no quiero una señal para los incrédulos. Si eres amante a lo sobrenatural y crees en el hablar en lengua, en los dones del Espíritu, este video es para ti. Si entiendes que no va con lo sobrenatural, con los de los dones espirituales y que todavía el avivamiento real de Dios se puede manifestar en nuestra vida, te recomiendo saltar el contenido, ya que lo que estaremos hablando en este video es basado solamente en personas que creen en los dones del Espíritu y en lo sobrenatural. Y para esto tenemos a un ministro del Señor, el pastor Jaime Castro. Ministro. Dios te bendiga, Dauri. Un placer estar aquí contigo. Gracias le damos a Dios que nos permite poder estar, ¿verdad?, con esta audiencia, la cual yo sé que será muy bendecido. Amén. Creo que bendecimos a todos por ahí. Amén. Creo que el tema que estaremos hablando es el tema que más me ha interesado en toda mi carrera evangélica. Santo. Pero para iniciar formalmente, Jaime, adelante. Sí, muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan o los que nos pueden visualizar por medio de este video. Le bendecimos de una manera especial. Mi nombre es Jaime Castro. Pertenezco a la Iglesia de Dios Marcos 1615. Y para mí de verdad que es un placer hablar de lo sobrenatural contigo, Dauri, y con todas las personas que nos escuchan por allá también. Es fascinante, como tú dices, el tema para ti es fascinante. Para mí, desde que me convertí, siempre tuve el enfoque de preguntar ¿qué más hay? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué más tengo que hacer? Soy cristiano ya, pero... Exactamente. ¿Qué sigue? Y entonces realmente estamos ante una sociedad, ante una nueva creciente ola de evangélicos que son evangélicos, están dentro de la iglesia, pero que se conforman muchas veces y no se preguntan ¿para qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? O sea, es cierto, yo me convertí para salvarme, ¿verdad? Bien. Pero si yo puedo ser un instrumento del Señor, Señor, aquí estoy. Amén. Dios mío. Señores, esto está poderoso. Vamos a iniciar formalmente la entrevista. ¿Cómo inicia tu vida en el evangelio? Que después ya salta a lo de lo sobrenatural, pero el inicio del evangelio en tu vida, ¿cómo inicia? Bueno, mi inicio fue a una muy temprana edad. Me convertí a los 14 años, pero me remonto un poco más atrás. Recuerdo que en una ocasión cuando tenía 11 años, me invitó un primo a una escuela bíblica. En el camino a la escuela bíblica, el primo me está diciendo: primo, pero ¿cuándo es que usted se va a convertir? Yo con 11 años, el primo era un adulto. Y le digo al primo: bueno, primo, yo me voy a convertir cuando ya yo tenga mi carrera hecha, cuando yo tenga mis hijos y yo tenga mi vida realizada. Entonces ahí yo me voy a convertir. Pero recuerdo, Dauri, que ese día fui a la escuela bíblica, siendo un niño de 11 años, te reitero. Y fue como algo tan maravilloso,
que yo me encontré algo como tan lindo que cuando preguntaron que si alguien se quería convertir, yo no aguanté. Wow. Y tuve que pasar y di el paso y me convertí. Pero yo tenía a un padre que él decía que él era ateo, que él era marxista, bochista, leninista y de todas las corrientes neoliberales que tú puedas imaginarte, o todas las corrientes que tenía que ver con el materialismo histórico, que tenía que ver con pensamiento de corriente comunista. Entonces mi papá era totalmente alejado de la cosa de Dios, aunque te tengo que reiterar que me crié también con un papá que todo el tiempo andaba buscando brujería. Wow. Él decía que no creía en Dios, pero todo el tiempo estaba metido donde los brujos. Dios mío. El caso es que cuando yo llego donde mi padre y le digo, bien feliz, llegué a los 11 años, y le digo, papi, me convertí. Lo primero que me dice él, escúchame bien lo que te voy a decir. Mientras tú vivas bajo mi tutela, hasta que tú no cumplas tus 18 años, que tú te gobiernes, tú no puedes ser cristiano. Wow. ¿Y tú sabes qué yo hice, Dauri? Dije, ok, pues me descarrié y solté el evangelio. Con 14 años. Con 11. Ah, con 11. De una vez lo solté. Pero ¿qué pasó? Pasaron un par de años y cuando pasan un par de años, recuerdo que yo estaba bajo una lucha, con muchas depresiones, con mucha dificultad, con muchos ataques diabólicos. Siendo adolescente. Siendo adolescente, claro que sí. Yo recuerdo, Dauri, que tenía muchos problemas de autoestima, muchos problemas de inseguridad, donde me crié en el seno de una familia que había mucho pleito. Mi papá bebiendo romo, mi mamá bebiendo cerveza. Entonces, en medio de todos esos pleitos que había, yo me crié en medio de un círculo donde yo no me sentía amado. Y recuerdo que el pensamiento mío era de yo no existir. Y recuerdo que el enemigo me ministraba, siendo yo un jovencito sin ser cristiano. El enemigo me decía, pero a ti nadie te ama. ¿Tú sabes lo que tú deberías de hacer? Busca una soga y quítate la vida. Wow. Y cuando yo escuchaba esas voces que me decían, quítate la vida, recuerdo que yo había visto muchos muñequitos. Había visto los muñequitos de la historia feliz, que había como un robot que viajaba en el tiempo y tenía muchas historias bíblicas. El caso es que no sé de dónde me salía responderle a esa voz que me hablaba, que yo no la conocía. Dios. La voz que me decía, quítate la vida, ve, pero era literal. O sea, no era quítate la vida así someramente, no, era con instrucciones. Tú lo que debes de hacer, busca una soga y ahórcate. O sea, no me mandaba a cortarme la vena, no me mandaba a darme un tiro, era algo focalizado. Directamente. Busca una soga y ahórcate. Entonces, algo en el subconsciente me decía, acuérdate que los suicidas no entran. Wow, sin ser cristiano. Sin ser cristiano. Entonces, cuando eso me decía, acuérdate que los suicidas no entran, yo entonces me mantuve y me sostuve, y por eso decía, no puedo ahorcarme. Y me mantuve ahí, hasta que aconteció una tragedia a un amigo. Pero cuando le aconteció esa tragedia a un amigo, yo teniendo 14 años, recuerdo que me dijeron, le pasó esa tragedia y le dieron un tiro en el pecho. Wow. Con una escopeta en Villaverde, a mi difunto amigo Rodríguez. Y recuerdo que cuando me dijeron que le habían dado ese tiro en el pecho, un jovencito que desde pequeño nos criamos juntos en el barrio, me dijeron, pero él era cristiano. Wow. Y yo dije, wow. O sea, que él se salvó. Una esperanza. Digo yo, él está contigo. Yo digo, pero ven acá. Y si a él siendo cristiano le dieron un cartuchazo en el pecho, ¿qué dice que a mí no me pueden dar un cartuchazo también? Y si yo me muero ahora mismo, ¿yo me voy para el infierno? Te estoy hablando del pensamiento que tenía yo siendo un niño. Y dije, wow, tengo que convertirme. Y recuerdo que un día yo estaba escuchando unas canciones cristianas que mi papá, borracho, un día él estaba borracho y escuchó una canción cristiana y dijo, está bonita, tráemela. Y una de Stanislao Marino. Después otro día escuchó una de Oscar Medina, borracho, también dijo, está bonita, tráemela. Wow. Yo tenía muchas canciones de todo tipo. Yo hasta llegué a vender cassette
no CD, porque en ese tiempo no había CD. Vendí cassette en el mercado municipal. Y recuerdo que esas canciones cristianas que mi papá compró, yo tenía de todo: salsa, balada, bolero, de todo tipo de canciones. Recuerdo que, hablando de canciones, Dauri, sumergido en una depresión tan profunda, que ese tema de la depresión es un demonio fuerte. La depresión es un demonio. Ay, eso hay que hablarlo aparte. Porque tranquilo, que estamos no estamos en hablar en lengua. Estamos en lengua. En la espiritualidad. pero escucha, y recuerdo que yo todas las noches me acostaba escuchando canciones románticas y llorando. ¿Por qué yo lloraba? No lo sé. Lloraba sin saber por qué. Sin saber por qué, pero todas las noches yo lloraba. Siendo adolescente. Siendo adolescente, yo tenía... no recuerdo cómo era que le decían, pero era un aparatito que tú le entraba el cassette y tenía un audífono. Ok. Sí, entonces yo toda la noche tenía un aparatito de eso y todas las noches me pasaba escuchando canciones románticas o las canciones que sea, pero lloraba sin ninguna razón aparente. El caso es, Dauri, que cuando viene lo de la muerte del amigo mío, yo escuchando estas canciones cristianas, pasa un amigo mío por el frente de la casa, me dice: oh, Jaime, ¿y tú escuchando esas canciones cristianas? Ese fue mi amigo Wilkin, el evangelista Wilkin. Te bendigo si estás escuchando este podcast. Amén, amén. Y recuerdo, Dauri, que él me comenzó a indagar. Qué raro, tú escuchando estas canciones cristianas. Yo, sí, que me gustan. Y comenzó a indagarme y me preguntó: ¿tú quieres convertirte? Wow. Ya yo tenía 14 años. Le dije: yo no sé. Pero Jaime siguió hablando y habló muchísimo. Y habló. Ni recuerdo muy bien la conversación. Dios mío. Pero yo recuerdo que sí había una canción que yo escuchaba que decía, de Oscar Medina: si Jesús viniera hoy, ¿qué cuentas le irías a dar? Tremendo. Y cuando yo escuchaba eso me trabajaba. Yo, wow, pero, o sea, que también me puedo morir si me dan un cartuchazo como a mi amigo, pero también Jesús puede venir. Dos posibilidades. Dos posibilidades, o sea, que estoy en juego como quiera. Entonces, recuerdo que cuando él se iba me dijo: mira, hermano, ya yo me tengo que ir porque tengo que ir para la iglesia, que tengo una actividad, pero yo necesito que tú me des una respuesta antes de irte, que me digas sí o no. Y yo recuerdo que en ese momento, antes de irse, le dije sí. Y él oró por mí y en ese momento me convertí. Eso fue un 6 de abril del año 1900. Ah, ¿verdad? Tu fecha también. Juntos, el mismo día. 6 de abril del año 1999. Ese día acepté yo a Jesucristo hasta la fecha. Poderoso. Sí, entonces ese fue mis inicios en el evangelio. Cuando me convertí, recuerda que tuve problemas con mi papá a los 11. Sí. Volví, tuve problemas con mi papá a los 14. No crea que mi papá, cuando vio que yo me convertí, se alegró y que volvió todo. Mi papá era peledeísta, político empedernido. Y mi papá me veía el perfil y cuando me veía, él sentía que yo iba a ser su heredero político. O sea, que las cosas que él no había alcanzado en la política, por H o por R, por cuestiones quizás de estudio, por quizás cosas que él mismo se había relegado, pero que yo era su heredero político y que lo que él no había alcanzado en la política, yo lo iba a alcanzar. Entonces, para los planes que él tenía para conmigo, el hecho de que yo me convirtiera representaba un obstáculo demasiado fuerte. Pero me le convertí. Y cuando salió de ese mundo. Cuando me le convertí, ese hombre comenzó a pelear y que no, y que tú no vas para la iglesia, y que tú no vas para la iglesia, y tú no vas para la iglesia. Y yo comencé, Dauri, a echar mi primer pleito sobrenatural siendo nuevo creyente. Ahí vamos a entrar. Y el primer pleito sobrenatural que eché fue con lágrimas. ¿Con lágrimas? Con lágrimas. Fue libre por lágrimas. Mi papá me dijo: tú no vas para la iglesia, y yo comencé a llorar. Y él seguía diciendo: tú no vas para la iglesia, y yo seguía llorando. Me decía, después pasó y me dijo: mijo, está bien, tú vas a ir los domingos. Y yo seguía llorando. Wow. Y yo seguía llorando. Y él tenía que salir y se estaba listando. Y volvió y me siguió viendo llorando. Pero yo lloraba, Dauri, de una manera sobrenatural. Dios mío. Tú has visto gente, Gemidos. por ejemplo, que lloran y se secan las lagrimitas y como coqueticamente, ¿verdad? No. Yo lloraba que parecía como que yo tenía 2 mangueras puestas en los ojos y salía lágrima constante, continua. Wow. Y cuando mi papá pasó nuevamente, que seguía listándose, me dijo: ok, ahora vete sábado y domingo, vete 2 días. Y después volvió y pasó y me dijo: mijo, ponte de acuerdo con tu mamá para que tú vayas para la iglesia.
Dios amado. Y ahí mi papá entonces me dejó ir para la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque tú sabes, Dauri, que a diferencia, por ejemplo, de lo que se vive en estas sociedades actualmente, todavía en mi tiempo existía mucho lo que era el respeto a los padres. Sí. Es decir, el padre tenía un poder muy fuerte en lo que era la vida de los hijos. Entonces, si mi papá me decía a mí, yo con 14 años, que yo no iba a hacer algo, fácilmente era algo que yo no iba a hacer. No contrario a esta sociedad. Esta sociedad ahora mismo, por ejemplo, con lo que nosotros estamos viendo, es como yo lo he catalogado así, en base a lo que dice la Biblia, que la Biblia habla acerca de los tiempos, que vendían tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, desleales, impetuosos, pero dentro de ese espacio donde la Biblia habla de eso, también habla de los irrespetuosos a los padres. Pero, tremendo. Entonces yo creo que en este tiempo ahora estamos en el tiempo de los irrespetuosos a los padres. Wow. Anteriormente un padre era algo, un baluarte, era, la palabra de un padre se establecía. Pero bueno, el caso es que como mi papá me había dicho eso, yo sabía que si él no me permitía ir a la iglesia, y yo recuerdo que en medio de mis lágrimas, tú sabes la oración que yo le decía al Señor. ¿Cómo era? Yo lloraba y lo único que yo le decía al Señor, Señor, yo lo único que quiero es ser cristiano. Wow. Y lloraba y lloraba. Y yo le decía, Señor, yo lo único que quiero es ser cristiano. Esa era su oración. Esa era mi oración y esas eran mis lágrimas. No hice una oración con una exuberante teología ni con un gran conocimiento. No. Una oración que me salió del alma. Señor, yo lo único que quiero es ser cristiano. Una oración sincera. Sí, una oración sincera. Y me permitieron de 7 días a la semana ir 4 al templo. Padre, todavía está en ese orden. Bien, mi pastor, pero ya una vez ya entra el evangelio, ¿verdad? Sí. Ya obviamente es difícil en la adolescencia ser cristiano, por lo que a veces, mira, a veces la gente menosprecia como mucho la batalla que tienen los adolescentes, pero yo entiendo como que cada etapa, cada quien se ahoga en su propio vaso de agua. Sí. Y que no es tan fácil como se vende. Cuando, sobre todo, tú quieres agradar a Dios de verdad, porque hay personas que se crían en la iglesia, hay otras personas que quieren conocer a Dios siendo adolescentes. Ahora bien, ya entrando dentro de la iglesia, usted me dice que siempre tuvo en su mente que sigue, que continúa. Yo soy cristiano ya. Ya mi papá me deja ir a la iglesia. Ya yo sé que si Cristo viene me salvo. Pero ahora, ¿qué yo puedo hacer dentro de la iglesia para ser útil? ¿Cómo conoce al Espíritu Santo una vez entra a la iglesia? Bueno, cuando yo me convierto, que comienzo a asistir a la iglesia que me hizo mi papá que asistiera, porque yo iba a una muy retirada de la casa y me dijo, no señor, usted se va a congregar en la iglesia de mi comadre Chiche. Wow. Sí, mi hermana Epifania Santana, la bendigo también. Usted se va a congregar en la iglesia de mi comadre Chiche, me dice mi papá. Y yo tuve que cambiarme a una iglesia que quedaba solamente a una esquina de mi casa. La otra quedaba como a 10 esquinas. El caso es que estando ahí dentro de la iglesia, cuando yo llego, yo comienzo a preguntarle a las personas que están ahí, ok, yo estoy aquí, soy cristiano, ¿qué hay que hacer? Cuando pregunto qué hay que hacer, me dijeron, tú tienes que tomar doctrina para que te bauticen en agua. Y yo, ¿cómo? No, pero pastora, era una pastora, mi pastora Matilde Domínguez, también la bendigo. Le digo, pastora, yo fui el que me convertí, yo quiero coger doctrina. ¿Qué día que dan la doctrina? Los domingos. Pero los domingos yo trabajaba con mi papá, porque yo trabajé con mi papá desde los 8 años en una cafetería, trabajando duro. Wow. Desde los 8 años trabajaba con mi papá. Entonces, estando ahí, los domingos era un día fuerte en la cafetería. ¿No podía decirle a ese hombre que iba para la iglesia? No. Coger doctrina. El caso fue que yo le dije a la pastora, pastora, el domingo no puedo tomar la doctrina. Y le pedí un favor a la pastora. Le dije, pastora, ¿usted cree que por favor usted podría darme la doctrina los sábados a mí solo? Y mi pastora me dijo, sí, wow, yo se la doy. Y recuerdo que los domingos cogía la doctrina del grupo, los sábados en la tardecita cogía la doctrina yo solo. Antes del culto de jóvenes, que era los sábados, yo iba y cogía la doctrina. Y ahí fui doctrinado rápidamente y seguía siendo doctrinado hasta que fui bautizado rápidamente. Me convertí un 6 de abril del 99 y un 4 de julio del 99 fui bautizado en agua. Rápidamente. Recuerdo que le pregunté a mi hermano Roberto de Gracia,
hermano Roberto de Gracia, que era el copastor de la iglesia en ese momento, del Divino Maestro. Y le pregunto, Roberto, ya yo fui bautizado en agua, ¿qué hay que hacer? Me dijo, ahora lo que hay que hacer es buscar mucho de Dios. Ahora lo que hay que buscar mucho de Dios. Y buscando mucho de Dios, yo comencé a buscar y a buscar. Y me dijo, mira, cuando tú buscas mucho de Dios, entonces tú puedes ser bautizado en el Espíritu. Y yo, ¿cómo? O sea que aparte de ser bautizado en agua, también yo puedo ser bautizado en el Espíritu. Bautizado en el Espíritu. Sí, entonces cuando él me dijo eso, yo, ¿y qué hay que hacer para ser bautizado en el Espíritu? Mi hermano me dijo, usted lo que tiene que hacer es adorar mucho a Dios. Y yo, ¿y cómo se hace eso? Él me dice, diga mucho aleluya y diga mucho gloria a Dios. Y así va a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y así va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando él me dijo esto, Dauri, yo comencé en todos los cultos, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Lamento por mis hermanos los predicadores que en ese momento no dejaba que se escuchaban sus palabras. No. Sí, porque yo... era Jaime que se escuchaba. Sí. Solamente me escuchaba yo, aleluya, gloria a Dios. Y todo por recibir el bautismo. Sí, porque me dijeron que lo que había después de ser bautizado en agua era el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, como me dijeron eso, yo comencé a buscarlo. Y era mucho aleluya, mucho gloria a Dios y mucho ayuno. Recuerdo que cuando comencé a ayunar, me dijeron, tú tienes que ayunar, pero tú tienes que ayunar con un objetivo. Y recuerdo, Dauri, que el primer ayuno que hice, ¿tú sabes con qué objetivo lo hice? Por recibir el bautismo del Espíritu Santo. No. Para darle gracias a Dios por él haber permitido que yo me convirtiera. Wow. Ese fue mi primer ayuno. Dios mío. Sí. Después ¿te recuerda mucho, ministro? Sí, después el segundo ayuno fue con otro objetivo. Que había una muchacha que yo, siendo inconverso, me gustaba. Entonces, hice el segundo ayuno para que ella se convirtiera. Poderoso Dios. Que Dios le entregara al evangelio y a usted. No, primero al evangelio. Porque el evangelio. Sí, al evangelio, pero la muchacha me gustaba, ¿entiendes? Sí, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando las personas están en la vida de adulto, se olvidan acerca de que los adolescentes y los jóvenes tienen sus sentimientos y su pensamiento igualitos que una persona adulta. Sí. ¿Entiendes? Entonces muchas veces minimizamos los sentimientos o los pensamientos que pueda tener una persona a esa pequeña edad, cuando no debería ser así, sino deberíamos de alentar y reencauzar o orientar hacia una manera correcta el pensamiento, pero nunca minimizarlo, porque se tiene los sentimientos igualitos. Wow. Entonces ese fue mi segundo ayuno. El caso es que yo seguí ayunando y orando para ser bautizado en el Espíritu Santo. Buscando el Espíritu Santo de Dios. Sí. Usted quería hablar en lengua. Sí, yo quería hablar en lengua. ¿Cómo llega a ese paso ya? Bueno. Después de los ayunos, después de la oración, fue al monte usted, porque realmente usted sabe que lo que se nos enseña, o a cada quien le enseñan lo que le funcionó. Sí. Pero cuando una persona está preguntando por el hablar en lengua, de hecho, la gente cree que lo único que hablan en lengua son la gente que van al monte. Y cuando usted está preguntando cualquier cosa por el hablar en lengua, te mandan como por un monte. O sea, como que una gente que no vaya al monte no puede hablar en lengua. Que ese es otro tema. Pero dígame, explíqueme ahí, ¿cómo ella entra por medio de la búsqueda? ¿Cuáles fueron los métodos que usó para poder alcanzar el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, mira, a mí me pasó algo muy curioso y a la vez yo digo como un tanto jocoso. Yo leía mucho la palabra, ayunaba mucho, oraba mucho y decía mucho aleluya y mucho gloria a Dios. Ya tenía lo que le habían dicho. Sí, ya esas 4 herramientas. No, el silicio también. El silicio. Sí, silicio, ayuno, oración, mucha lectura de la palabra. Recuerdo que me volví enfermo leyendo la palabra. En esa ocasión se iba mucho la luz, o sea, muchos cortes de energía eléctrica. Y yo recuerdo que yo estaba leyendo la Biblia y se iba la luz y yo prendía una vela y leía la palabra con vela. Wow. Era tal la sed que yo tenía de la lectura por la palabra del Señor. El caso es ahora que cuando yo estoy en eso, estoy buscando, me pasó mucho tiempo. ¿Y qué pasa? Que cuando pasaron años, usted pidiendo el bautismo del Espíritu Santo. Yo pidiendo el bautismo del Espíritu Santo.
Recuerdo, Dauri, que comencé primero a danzar muchísimo. Yo recuerdo que la pastora a veces decía en medio del culto, Espíritu Santo, los bancos. Sí, porque Poderoso. comenzábamos a chocar con los bancos, a desbaratar cosas. Tenían que agarrarme a mí mismo entre 4 y 5 gente. Que imagínate un moreno como yo, siempre medio llenito, así, movilizándome. Entonces, en medio de todo esto, yo recuerdo que yo danzaba mucho. Cualquier cosita, yo de una vez estaba brincando y dando vueltas y saltando. No tenía dominio. Y recuerdo que en medio de eso, comienzo yo a hablar una lengua como rara. Wow. Se me trababa la lengua y comenzaba a decir algo, que de hecho yo hasta lo recuerdo. Yo estaba adorando y de repente decía, anda, alaba aquí Mansoja. Y yo, ¿Cómo era que decía, pastor? Anda, alaba aquí Mansoja. Esa era la lengua Esa era la lengua que yo hablaba. Y yo, cuando hablaba eso, como que me frenaba. Yo, Dios mío, cuidado si soy yo. Y cada vez que estaba prendido. Y yo prendido, danzando y anda, alaba aquí Mansoja. Yo, se me iba el gozo. Dauri, y duré como una semana hablando del Andalaba aquí Mansoja. Cuando duro esa semana hablando del Andalaba aquí Mansoja, yo le oro a Dios. No te rías. Tremendo, tremendo. Varón, cuando le oro a Dios, le digo, Señor, por favor, Padre, quítame eso. Padre, yo necesito que cuando tú me vayas a bautizar y a ponerme a hablar en lengua, que la lengua que yo hable tenga algún significado. Wow. Yo quiero que la lengua que yo transmita signifique algo, que tenga un mensaje. Yo no quiero repetir lo mismo. Y eso es importante. Porque escucha esto. Yo me crié escuchando en la emisora, mucha gente predicando en la emisora, y cuando predicaban en la emisora, tú veías todo el tiempo, tú lo escuchabas y tú decías, esa es la lengua de fulano. Wow. Y tú decías, esa es la lengua de sutano, porque tenían la misma lengua. Era lo mismo. Todo el tiempo repitiendo lo mismo, parecía como una repetición. Entonces, yo, en mi poco conocimiento, en ese momento le dije al Señor, Señor, yo no quiero eso. Si no, yo estuviera todavía con el Andalaba aquí Mansoja. Si se hubiese conformado. Si me hubiese conformado, sí, tuviera Andalaba aquí Mansoja. Sí. Dios mío. ¿Y por qué hay hermano Andalaba aquí Mansoja? Que no le gusta buscar Andalaba aquí Mansoja. Y repitiendo el Andalaba aquí Mansoja todo el tiempo. Entonces, no. Pero ¿qué pasó, David? El hambre. El hambre. Cuando sucedió eso, recuerdo que dejé de hablar en lengua, dejé de hablar esa palabra. La cohibía, entendía que no era lengua de Dios. Sí, pero dejó porque era que me salía como de forma incontrolable. Okay. Por eso yo le dije al Señor, quítame eso, porque era que no era que me salía como que fue que yo la escuché y la dijo. Y la dije, porque puede darse el caso que yo escuché una lengua que dijo un hermano en la emisora, o que hay un hermano que habla esa lengua en la iglesia y que yo repita la lengua, como pasa muchos casos de personas, por ejemplo, que escuchan lengua, se la graban en el subconsciente, inconscientemente le sale esa lengua. Pero en el caso mío era incontrolable, o sea, yo no podía controlarla. Por eso yo le oro al Señor, siendo un jovencito, y le digo, Señor, necesito por favor que me quite eso. Y el Señor me lo quitó. Pero cuando el Señor me lo quita, Dauri, duré mucho tiempo buscando, orando, ayunando, y ahí entonces comencé a ir a los montes. Ahí empezó a ir al monte. Sí, porque entonces yo tenía un problema con los montes. ¿Qué usted tenía con los montes? Dauri, recuerda que mi papá era comunista. Ay, padre. Entonces, mi papá era un hombre roca izquierda. Dios mío. Para yo amanecer en la iglesia de silicio con los adolescentes, yo nunca pude. ¿Que usted nunca pudo amanecer en la iglesia? Nunca pude amanecer en la iglesia con los adolescentes. ¿Pero y por qué? Mientras fui adolescente, no. ¿Por qué yo no pude amanecer con los adolescentes en la iglesia mientras fui adolescente? Porque mi papá decía que no le hablara de eso. Que qué es lo que yo iba a estar haciendo amaneciendo con otro hombre dentro de un templo. Ay, padre. Que yo estaba muy equivocado. Y mi papá, escucha esto, Dauri, fue tal
la prohibición y la cohibición que yo tuve en mi vida de fe siendo adolescente, que yo a las 9 de la noche, el culto estuviera como estuviera, yo tenía que salir de la iglesia. Podía haber un profeta ministrando. Podía haber el profeta, podía estarse cayendo el cielo, podían estar levantando paralíticos. Yo tenía que salir a las 9 de la noche de la iglesia, porque mi papá me estaba esperando. Y mi papá decía que en su casa nada más cantaba un solo gallo. Y era lo que él decía. Y lo que él decía, que allá yo no le podía llegar pasado de las 9:30. Por eso te digo que yo a las 9 de la noche tenía que salir de la iglesia. Entonces, cuando empieza ahí al monte, empiezo a hacer un poco, o sea, pasar de la adolescencia a la juventud, que ya que 17 años por ahí, mi papá comenzó a darme un poco más de soltura, comencé a amanecer en la iglesia y de ahí comencé a asistir a los montes. Cuando yo comienzo a ir a los montes, comienzo a ver mucha locura. A ver locura en el monte. Mucha locura, mucha locura. ¿Usted se acuerda de una que me pueda decir? Bueno, recuerdo un varón que se amarró en una mata, que dijo que hasta que el Señor no le hablara no se iba a soltar, y al otro día amaneció amarrado en la mata. Esa es una de las locuras. ¿Dios no le habló? No, parece que Dios no le habló, pero amaneció amarrado en la mata. Otra de las locuras fue, recuerdo un hermano que salió corriendo disparado y habían unos matorrales y quedó preso en los matorrales. Quedó así amarrado allá. Wow. Y yo, varón, ¿cómo está? Estamos bien, estamos bien. Prendido ahí. Sí, prendido. También recuerdo otro hermano que era muy prendido y estaba muy prendido, hablaba mucha lengua. Cuando tú le decías, fulano, él se desconectaba rápido. Te decía, dime. O sea, mucha locura. Pero recuerdo que en medio de toda esa locura yo comencé a buscar de Dios, comencé a andar con muchas personas. En ese tiempo, Dauri, cuando yo iba a los montes, no, te digo cuando iba porque realmente tengo mucho que no voy a los montes. Ya, imagínese. Sí, sí. Recuerdo que cuando yo iba era en un tiempo donde el barrio de Villa San Carlos era sumamente peligroso. La gente habla de que ahora hay delincuencia, que ahora hay problemas. No, no, no. En ese tiempo el barrio era peligroso. A cada rato aparecía un muerto. Recuerdo que una vez yendo para el monte encontraron una mano de una gente por ahí mochada, encontraban cabezas, encontraban de todo. Y nosotros en ese tiempo, nosotros íbamos al monte y a veces andábamos nosotros a las 12 de la noche. En ese tiempo usábamos mucho los gabanes de Ovalle. Dios mío. Todo el que iba para el monte tenía que ir con su gabán. Eso no era de que con saquito así, de que tú ibas a ir para el monte de que con polochecito. No, no. Eso era casi un pecado. Tú de que ir al monte y no ir con tu gabán. Dios mío. Así con el estilo de Ovalle. Yo no sé si tú has visto. Pero claro. Con el manto que llega al piso. Sí, que llega al piso. Sí, con el manto de los rabacucos ahora. Dios mío. El caso es que nosotros andábamos con nuestro gabán y andábamos allá buscando. Y cuando yo estoy allá, estoy orando, ayunando y buscando y amaneciendo. ¿Qué permite el monte, Dauri? ¿Qué despierta el monte? No, ¿qué permite? ¿Qué permite el monte? El monte permite una libertad que tú no tienes en la iglesia. Wow. Por ejemplo, en la iglesia donde nosotros amanecíamos, si voceábamos mucho, había unos vecinos ahí que de una vez estaban, que no lo dejaron dormir, los hermanos de la iglesia. Entonces había una manera en la que nosotros nos sentíamos en cierta forma hasta un poco cohibidos de nosotros tener la libertad de a voz en cuello nosotros clamar a Dios o invocar el nombre de Dios, porque invocar es clamar de voz en cuello. Es decir, eso no es de que Jehová, oh mi alma te alaba. No, eso es Jehová. Dios mío, con entonces, gemido. Con gemido, con grito fuerte, ¿entiendes? Entonces, el monte te permite esa libertad. Otra cosa, por ejemplo, que tiene el monte, es que en el monte fácilmente, si tú te descuidas, hay muchos demonios. Entonces, aunque sea por los demonios que andan rondando por ahí, tú tienes que ponerte en comunión, si no los demonios te agarran y te amarran ahí adentro en el monte. Que en el monte hay muchos demonios. Sí, hay muchos demonios en el monte. Explíqueme eso, pastor. Oh, pero varón, te lo digo por cosas que yo vi dentro del monte. O sea, muchas manifestaciones demoníacas. Muchas cosas que si tú tienes la visión de Dios, incluso tú puedes ver los demonios rondando en toda esa área. ¿Entiendes? Entonces, eso hace que tú necesariamente, cuando vayas al monte, tú fuiste a buscar de Dios.
¿O tú crees que, por ejemplo, en la iglesia fácilmente cualquiera lleva una colchota grandota y se tira y está más cómodo que en su casa? Con una colcha. Hay unos hermanos que tienen una colcha 1A. Dios mío. Que son una colcha más gorda que los colchones de la casa. Padre. Entonces están en comodidad. Cuando tú estás en el monte, tú estás en incomodidad. Yo recuerdo que había ocasiones que yo me recostaba allá y era con la cabeza recostada en una piedra. Entonces, por más cómodo que tú quieras estar, por más dormir que tú quieras, tú tienes que ir al monte y cuando vas al monte es a guerrear. Ahora bien, yo no estoy diciendo para que la multitud, como dicen la gente aquella, para que la gente no me malinterprete. Yo no estoy diciendo, por ejemplo, que en el monte está escondido el poder. No estoy diciendo que en el monte es que tú vas a encontrar la presencia del Señor. No. Usted encuentra la presencia del Señor donde quiera que usted la busque. Ahora bien, por la libertad que te da el monte, por la incomodidad que tú tienes en el monte, por la lucha espiritual que se manifiestan dentro de los montes, eso hace que tú necesariamente te veas en la necesidad de ejercitarte un poquito más en la fe y de ejercitarte en lo sobrenatural. Te activa. Te activa. Aparte de eso hay otra cosa. Por ejemplo, el que va al monte porque quiere que Dios lo use. O sea, el que va al monte está decidido. Dios mío. Señor, yo quiero que tú me uses. Yo recuerdo que entre los clamores que se hacían allá en el monte, yo recuerdo que yo escuchaba unos locos allá. Decía, Jehová, úsame. Que los demonios caigan. Que las almas se salven. Y recuerdo también que de los muchachos que íbamos allá al monte, cuando estábamos allá, nosotros buscábamos y se manifestaba la misma presencia del Señor. Yo recuerdo que nosotros decíamos, Señor, que esto mismo que se manifestó aquí en esta noche se manifieste mañana en el templo. Wow. ¿Y tú sabes cómo lo veíamos? Así mismo. Poderoso. Lo que se había manifestado en el monte, lo veíamos manifestado en el templo. Entonces había una unción poderosa que se manifestaba por causa de eso. Pero yo estando en el monte, duré un buen tiempo. Y cuando duré un buen tiempo, recuerdo que estaba en un monte que le decían La Montañita. La Montañita, eso es cerca de Río Dulce. Por ahí cerca buscando donde estaba un famoso tubo que los monteros le decían el tubo de Ovalle. El tubo de Ovalle. Sí, el tubo de Ovalle, porque era un tubo como de coarón, un tubo grande, que ese fue un tubo que entre los muchachos decían que ese era el tubo donde el profeta José Ovalle oraba. Wow. Entonces sí, la gente le gustaba meterse dique para el tubo de Ovalle y esconderse ahí. El caso es que yo buscando ahí, corriendo en la montañita, un día se me trabó la lengua y comencé a hablar mucha lengua. No el andalaba aquí mansoja. No, ya ahí había ya otro nivel de lengua. Otro nivel. Cuando comienzo a hablar en lengua, recuerdo esa noche, fue en la madrugada. Comencé a hablar en lengua y seguí hablando en lengua. Y seguí hablando en lengua. Y seguí hablando en lengua. Ya en ese tiempo yo trabajaba. Al otro día en el trabajo, ¿tú sabes qué pasó, Dauri? ¿Qué pasó en el trabajo? Me pasé el día entero hablando en lengua. Trabajando. Y hablando en lengua. Y hablando en lengua. Yo andaba en los pasillos y yo espero que no me hayan tildado de loco en algún momento, pero cuando yo andaba en los pasillos, era el pasillo entero hablando mucha lengua. Y pero hablando lengua, hablando lengua. ¿Lengua en su mente o en voz alta? No, como sea. Pero hablando en lengua. Hablando en lengua, exactamente. Obviamente yo no perdí el control de quién yo era, ni perdí el control de donde yo estaba. O sea, no es cierto, por ejemplo, que yo voy pasando por un lugar donde hay un grupo de gente hablando y yo voy a ir hablando una lengua de voz en cuello. ¿Entiendes? Pero yo hablaba lengua y todo lo que me salía era en lengua. No podía retenerlo. No podía retenerlo. Entonces yo duré prácticamente desde la madrugada que hablé en lengua. El otro día duré como 2 días hablando en lengua en todo momento. Y de ahí en adelante, entonces yo conocí lo que fue no solamente el bautismo en el Espíritu Santo, porque en esa ocasión, en el tiempo en el que yo me crié, se tenía estipulado que para usted ser bautizado en el Espíritu Santo, la evidencia de que usted era bautizado era que usted tenía que hablar en lengua. Y no es así. Pastor, espérese. Oye, yo le dije, ministro, mire, yo le voy a hablar como piensa la audiencia. Sí. Sea que esté de acuerdo o no. La audiencia entiende. Yo estoy seguro que muchas de las personas que me están escuchando se van a identificar con esto. Que la evidencia
de que usted fue bautizado por el Espíritu Santo. No hablo de que tenga el Espíritu Santo. O sea, no hablo de que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo en su vida. No, porque hay gente que no habla en lengua y el Espíritu Santo está con ellos. Sí, claro. Pero lo que mucha gente entiende es que el sello de que el Espíritu Santo lo ha bautizado es la evidencia, es el hablar en lengua. Que con lo primero que usted le preguntan o le preguntaban antes mayormente era, mira, pero tú hablas en lengua, o el Espíritu Santo te bautizó, o qué lengua tú hablas. Entonces, quiere decir que mucha gente entiende que para poder ser bautizado por el Espíritu Santo es necesario la evidencia del hablar en lengua. Ahora usted tendría que explicarme a mí qué es el bautismo y qué es el hablar en lengua, que se pueden subdividir. Ok. Allá voy. Vamos a tratar de ver cómo podemos explicarlo, ¿verdad? Porque ¿Qué le suena a la multitud? Sí, déjame decirle eso a la multitud, porque es un tema muy complejo, ¿verdad? Se debería quizás de establecer un estudio gigantesco con Biblias en las manos, ¿verdad? Pero como tenemos quizá no mucho tiempo, vamos a tratar de ver cómo lo resumimos. El hablar en lenguas no necesariamente es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, pero para eso tenemos que irnos a lo que es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que la llegada del Espíritu Santo era lo que le iba a dar la capacidad a los creyentes para poder hacer la obra de Jesús. Decir, por eso Jesús, cuando se va, le dice a los discípulos, le conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Yo no lo dejaré solo, porque Jesús empezó una obra, pero la obra que empezó Jesús fue una obra con pocas personas. Pero esas pocas personas tenían que tener la capacidad de llevar el mensaje de Jesucristo hacia la multitud. Hacia la multitud. Entonces, para poder llevar el mensaje de Jesucristo hacia la multitud, necesitaban ser capacitados con poderes sobrenaturales. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es simple y llanamente lo que te sumerge en el mundo de lo sobrenatural para poder realizar la obra del Señor. Porque la obra del Señor no se puede realizar en la carne. No se puede hacer. No, la obra del Señor tiene que ser realizada por obras espirituales, por obras sobrenaturales. Por eso, incluso el mismo Jesús decía, si no me creen a mí, que crean a las señales. ¿Me entiendes? Entonces, habla también el mismo Jesús, dice, porque estas señales seguirán a los que creen. ¿Entiendes? Entonces, son muchas señales que nos van a seguir, y lo que causa el seguimiento de esas señales son la capacitación que nos da el Espíritu Santo por medio de los dones. Bien, entonces si el bautismo del Espíritu Santo no tiene que tener como evidencia el hablar en lengua, ¿cómo yo sé si el Espíritu Santo me bautizó? Bueno, porque cuando el Espíritu Santo te bautiza, te da algún poder sobrenatural. Desáteme, ¿cómo cuál? Desáteme. No, por ejemplo, hay algunas personas, por ejemplo, que tienen el don de lenguas, otros tienen el don de interpretación de lengua, otros tienen el discernimiento de espíritu, que el discernimiento de espíritu en muchas ocasiones, por ejemplo, nosotros lo vemos solamente desde el punto de vista, por ejemplo, que tú puedes discernir si hay un demonio o si no hay un demonio. No, el discernimiento de espíritu también tiene que ver con tú conocer la intención del corazón de las personas. También el Espíritu Santo te capacita con dones proféticos. El Espíritu Santo te capacita para tú conocer el corazón de las personas, para tú conocer, te revela lo oculto de las personas. Entonces, todo esto viene por medio del Espíritu Santo. Por medio del bautismo. Por medio del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, pero ojo, siempre me gusta hacer la separación para que las personas no piensen, bueno, como yo no hago nada sobrenatural, yo no tengo el Espíritu Santo. Porque una cosa es que nosotros tengamos el sello del Espíritu Santo y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es aquello que certifica que nosotros somos propiedad privada de Dios, que es las arras del Espíritu. Es decir, es ese Espíritu Santo que el Señor puso sobre nosotros, que está con nosotros y que es con el cual nosotros fuimos sellados para el día de la redención.
Pero otra cosa muy diferente es la capacitación que nos da el Espíritu Santo. Es decir, por ejemplo, no concibo yo que un pastor pueda irse al ministerio sin ser bautizado por el Espíritu Santo. Porque es que un pastor tiene que tener alguna herramienta espiritual para poderse fajar y estar al frente de una obra. ¿Entiendes? Necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu de Dios y tener algún don. Entonces, es lo que te estoy diciendo. Por ejemplo, cuando los discípulos fueron bautizados en el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor que ellos fueron arrebatados, que vinieron como lenguas de fuego, o sea, como una llama, se le pararon sobre su cabeza y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, y que los partos, los medios, los elamitas, todas las personas que estaban ahí, que eran judíos, pero judíos que vinieron de otra nación. Que venían de otra nación, o sea, personas que eran descendientes judíos, pero habían nacido en otro lugar y hablaban otras lenguas, otros idiomas. Entonces, ellos comenzaron a entender la lengua que hablaban los discípulos. Muchas personas dicen, incluso para desmeritar el hecho de la espiritualidad que existe en el hablar en lengua, y dicen, no, porque esa lengua la hablaron los discípulos solamente por esa gente que estaban ahí. Esa fue la manifestación original del hablar en lengua, pero no significa que el hablar en lengua está simple y llanamente disminuido o está simple y llanamente escrito a esa condición. Hablar en otro idioma desconocido. En otro idioma desconocido, no necesariamente. Por ejemplo, y disculpe la interrupción, mi pastor, pero sí. yo he escuchado personas que dicen, no tiene sentido. Escuche esto. Y he visto personas en las redes, ojalá y que puedan escuchar este video, he visto personas en las redes que hasta hablan en lenguas extrañas como burla, porque ellos entienden que la lengua real no tiene que ver con la lengua extraña que se habla en la iglesia. O sea, ellos entienden que el que habla en una lengua que no es un idioma desconocido, que ellos no estudiaron, es simplemente están hablando un idioma que no tiene sentido. Porque lo que le han enseñado a muchas personas es que el bautismo del Espíritu Santo, o cuando Él te capacita con el hablar en lengua, es para tú hablar en un idioma que desconoce, tal y como pasó en Hechos capítulo 2 en el día del Pentecostés. Ahora, ¿existen tipos de lengua o solamente el hablar en lengua se condiciona a yo hablar un idioma que desconozco? Esa es la pregunta. ¿Existen tipos de lengua? Claro que sí. Existen diferentes géneros de lengua, diferentes tipos de lengua. De hecho, el apóstol, creo que es el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice en Corintios, sí. Si yo hablase lenguas humanas, angélicas y no tengo amor, o sea, él está dando una ejemplificación de lenguas humanas, lenguas angélicas. O sea, es decir, si él está dando esa ejemplificación realmente porque existen lenguas humanas, existen lenguas angélicas. Porque incluso las lenguas, dice la palabra del Señor, que en cierta forma son una señal para el incrédulo. Para el incrédulo. Porque le hablaré en otro idioma a ellos, para que ellos viendo no vean. Y para que la gente entienda como que hay algo más y que le dé como esa comezón. Entonces, por eso muchas personas nos tildan de loco, pero no entienden la sobrenaturalidad del hablar en lenguas. Pero el hablar en lengua, Dauri, eso es profundo. Y digo que es profundo fundamentalmente cuando tú te adentras en la búsqueda de las cosas espirituales. Fácilmente, por ejemplo, cualquier persona se detiene simple y llanamente en decir, ok, yo quiero ser bautizado en el Espíritu y yo quiero hablar en lengua. Y comenzaste a hablar en lengua, ya yo hablé en lengua y ya. No. ¿Tú sabías algo? Que yo he discutido en lengua con personas endemoniadas. ¿Cómo? Claro. Pero, pastor, que usted ha discutido en lengua con personas endemoniadas. Explíqueme eso. Bueno, te lo estoy diciendo porque me ha pasado realmente. Yo reprendiendo en lengua, en una ocasión que se le manifestó un demonio a una persona, comenzó la persona endemoniada, una persona que no hablaba en lengua, comenzó a hablarme en lengua también. Y comenzamos a decirme, él me decía y yo le decía. O sea, pero una persona no cristiana. Una persona no cristiana. Empezó a hablar en lengua. Se endemonió y cuando se endemonió, yo le hablé en lengua, reprendiéndolo. Cuando yo le hablé en lengua reprendiéndolo, él me habló en lengua a mí también. ¿Que le habló en lengua el demonio? Sí, y discutimos hasta que él tuvo que irse, porque el poder sobrenatural de Dios hizo que él se fuera. ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas personas, por ejemplo, que tildan al otro de loco porque la Biblia habla acerca de la organización que debe de haber en el hablar en lenguas. O sea, tú tienes que tener una organización y la Biblia habla acerca de que se haga todo decentemente y con orden. Ahora bien, hay que puntualizar lo siguiente, Dauri. Ajá. La gente agarra esto porque principalmente al que no habla en lengua
le gusta mucho de contextualizar la palabra del Señor porque no hablan en lengua. Porque para tú comprender esto del mundo sobrenatural, tú tienes que vivir lo sobrenatural. ¿Entiendes? Entonces, tú dices de la lengua que eso no es de Dios. Conéctate, busca, comienza a ayunar, comienza a pedirle al Señor, Señor, demuéstrame si esto es tuyo o no es tuyo, para que tú veas si el Señor no te va a poner a hablar en lengua. ¿Entiendes? Entonces, a muchas personas les gusta criticar esa parte porque no han vivido esa parte sobrenatural. Entonces, cuando el apóstol dice, no pueden estar hablando en lengua todo el mundo juntos, estoy parafraseando, ¿verdad? No pueden hablar lengua todo el mundo juntos, eso en Corinto creo que como 14. Señores, estábamos hablando de un lugar donde no había un micrófono, no había una organización como la que nosotros tenemos hoy en la iglesia, sino que se juntaban personas en un círculo. Entonces, en un círculo, si usted comienza a hablar en lengua como un loco, cuando hay otra persona que está hablando, no se le va a escuchar. Eso como, por ejemplo, cuando tú vas a un hogar que se está cantando. Si se está cantando y una persona está cantando un himno especial, tú no puedes cantar más duro que el que está cantando el himno especial. Si un hermano de estos que tiene la voz que parece como que no tiene micrófono y comienza a cantar, yo te adoraré. Entonces, usted no puede cantar más alto que esa persona porque estamos cantando a capela. Pero, por ejemplo, en una organización litúrgica como la que nosotros tenemos hoy en día, donde hay una persona que está dirigiendo y tiene un micrófono en la mano, donde tú tienes 4 o 6 bocinas que están alrededor tuyo y que te están sirviendo de autoparlante, que te está sirviendo para que tu voz sea expandida entre toda la congregación y que todo el mundo pueda escuchar, tú no puedes decirle al hermanito que está en el banco, que está hablando una lengua tranquilamente, mira, tú no puedes hablar en lengua porque el hermano está hablando. Porque tú no sabes la comunicación que pueda tener el hermano. Porque la lengua sirve para tú, número 1, comunicarte con Dios. La lengua hablar tú con Dios. 2, para que Dios hable contigo. 3, para tú reprender. 4, para tú profetizarle a otro hermano. Yo recuerdo una hermana, no voy a decir eso, pero la hermana Elsa, pero no la hermana Elsa, la flaca, sino la otra hermana Elsa, que yo estaba allá en la iglesia y acababa yo de cantar y viene la hermana Elsa y se me para atrás y me pone la mano en el hombro y comenzó a hablar mucha lengua y lengua y lo único que hizo fue hablar en lengua y se sentó. Wow. Cualquiera que ve a la hermana Elsa dice, está loca. Como en medio del culto, si usted tiene una oportunidad, a una persona que acabó de bajar del altar, que se siente en el banco, usted viene y se para y comienza y habla lengua públicamente delante de todo el mundo. ¿Entiende? Entonces, en ese momento, nadie supo que todo lo que me dijo la hermana Elsa en lengua, yo lo entendí en español. Ay, Padre. Porque yo interpreté todo y fue un mensaje que el mismo Señor me mandó a mí. Ok, vamos a entrar allá. Ministro Jaime, el hablar en lengua, ok, realmente Dios obra a través del hablar en lengua, pero lo que mucha gente ataca del hablar en lengua es que si usted ve 30 gente hablando en lengua, quizá uno sepa lo que está hablando o quizá uno lo puede interpretar. Entonces hay gente que dice, ¿de qué sirve tú hablar un idioma que tú no sabes lo que tú estás hablando? Número 1, ¿de qué sirve tú hablar un idioma que según lo que tú entiendes tiene poder, pero tú no sabes el poder que tiene porque no lo conoces? Porque se ha generalizado, y creo que es por el desorden que hay, pero mucha gente ha dejado de creer en el hablar en lengua porque no hay alguien que le interprete lo que están diciendo. Entonces, usted me está hablando de que alguien le habló en lengua a usted de parte de Dios y usted pudo interpretar el mensaje, pero no es algo que comúnmente se vea. Ahora bien, ¿qué tan real es lo que se transmite al hablar en lengua como por una persona interpretarlo? Porque hay miles que hablan en lengua y uno que interpreta. Pablo dijo, yo voy a estar en contra de usted ahora. Sí. Pablo dijo que miles de idiomas hay y ninguno carecen de significado. Sí. Entonces, si el hablar en lengua es un idioma espiritual, también tiene que tener una interpretación. Porque aunque usted no le entienda, hay algo lo que usted está diciendo. Exacto. ¿Por qué de miles que hablan en lengua uno interpreta? Y quizá aparezca uno. Porque mire, ministro, es raro. Muy raro, muy raro. Bueno, mira, ¿qué te digo? Con relación a las personas que dicen, por ejemplo, que todo debe, o sea, la Biblia dice que ningún idioma carece de significado. Sí. Pero vamos a ver
si en el determinado momento a ti, discúlpame la palabra, te importa el significado. Porque, por ejemplo, Dios mío. yo estoy en la iglesia. De repente hay una hueste espiritual de maldad que cruza. Yo lo percibo por el espíritu y cuando lo percibo por el espíritu comienzo a atar y a reprender esa hueste de maldad. ¿De qué te sirve a ti, por ejemplo, si yo comienzo a atar y a reprender esa hueste espiritual de maldad? Escuchar que quizá a lo mejor yo estoy mencionando el nombre de la hueste espiritual de maldad y que le estoy diciendo te reprendo Satanás, te reprendo demonio, porque en muchas ocasiones se mete pesadez dentro de la iglesia y son dardos del enemigo, y esos dardos del enemigo en muchas ocasiones tú hablando en lengua tú deshaces esos dardos. Ahora bien, esa es una parte, por eso te digo, también otra parte, el lenguaje depende a quien vaya destinado el mensaje. Por ejemplo, la hermana Elsa, que me habló en lengua a mí, el mensaje no fue para Dauri. No. Me voy más allá. El mensaje no fue ni para ella. Entonces, ¿qué le interesa a ella? Entender el significado del mensaje. Al que estuvo destinada la lengua lo entendió. Por eso voy. Si yo le estoy hablando a un demonio en lengua, estoy hablando de una hueste espiritual de maldad, o estoy en una conversación con mi padre en lengua, es con mi padre que yo estoy hablando. Entonces, sí debe de haber quizás una parte de decencia dentro de la iglesia, porque por ejemplo usted debe de interpretar y tener manejo espiritual de saber qué tipo de lengua que usted está hablando, porque no todas las lenguas son iguales, como te decía ahorita. O sea, hay lenguas que son extrañas, que por eso yo no sé si tú te acuerdas que yo te dije a ti que yo repetía mucho lo mismo. El anda la vaca y mansoja que te dije que hablaba. ¿El qué? Anda la vaca y mansoja. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero hablar algo que tenga significado. Dauri, yo me he parado en una iglesia y yo he empezado a hablar en lengua y yo la prédica que he dado ha sido interpretando la lengua que estoy diciendo. Dios es mío. decir, tiro la palabra en lengua y atrás de la palabra en lengua tiro el significado. Padre. Recuerdo en una ocasión que estaba en una vigilia, mi hermana Dorca, te bendigo. Y estando allá en esa vigilia con mi hermana Dorca, recuerdo que el Señor me habla y el Señor me dice, sal, Jaime, que quiero hablar contigo. Oye, esto va a sonar muy raro para la multitud, porque a la gente creen como que Dios no habla. Si Dios no le habla a usted, eso es su problema. A mí que yo busqué la cosa sobrenatural, Dios me habla y a cada rato. La voz de Dios es real. Sí, a cada rato. Y cuando yo salgo, como el Señor me dice, sal que quiero hablar contigo, salgo afuera, me hinco y el Señor comienza a hablarme en lengua. Y cuando el Señor comienza a hablarme en lengua, me dice, allá adentro yo tengo que hacer un trabajo. Tú vas a hablar en lengua y la hermana Dorca va a interpretar. Wow. Recuerdo yo que cuando el Señor me dijo que la hermana Dorca iba a interpretar, yo recuerdo que Dorca en esa ocasión no era ni bautizada en agua, ni casada, vivía en concubinato. Dios mío. Y cuando yo escucho que el Señor me dice que Dorca va a interpretar, yo me sorprendí. Porque muchas veces nosotros queremos ponerle parámetros y ponerle límite a las cosas espirituales de Dios cuando no es así. Y yo le digo al Señor, Señor Dorca. Wow. Y cuando le digo así, como para asegurarme de que realmente lo que el Señor me está diciendo eso, el Señor me dice, sí, Dorca. Y yo entro. Y cuando yo entro, se me trabó la lengua, Dauri. Y comencé a hablar mucha lengua. Wow. Y cuando comencé a hablar mucha lengua, yo veo que mi hermana no está traduciendo. Dios mío. Y recuerdo, Dauri, Qué problema, ¿eh? un problema, porque afuera el Señor me dijo a mí que ella iba a traducir. Y la hermana nunca había traducido lengua. Y cuando el Señor me dijo a mí que ella iba a traducir, y yo veo que estoy hablando en lengua y ella no está traduciendo, yo dije, espérate, aquí como que hay algo. Parece que la hermana hay que empujarla, tiene miedo. Y le di 2 manoplazos por el hombro. Dios mío. ¡Pam, pam! Hablando en lengua se lo dio. Sí, hablando en lengua. Pero le dije en español, ¡traduce! Dios mío. Que el Señor me dijo que iba a traducir. Entonces el Señor de loco. Y cuando le digo traduce, la hermana comienza a traducir la lengua. Y fue tan real la traducción de la hermana para que el Señor me lo demostró, para que yo viera que la sobrenaturalidad de Él y que lo de Él lo gobierna como Él quiera.
no bajo los límites que yo tengo, bajo los límites que nuestra mente establece para las cosas sobrenaturales. Poderoso. Porque nosotros establecemos, Dauri, muchos límites, y por esas cosas, por esas limitaciones y tantos controles que nosotros hemos puesto en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, es que muchas veces estamos limitando que el poder de Dios se manifieste. Entonces yo estaba limitando el poder de Dios ante la hermana porque yo pensaba que la hermana no estaba en la categoría, no tenía la capacidad, no tenía la preparación para ser usada para traducir la lengua. Y la hermana tradujo la lengua y el Señor me dio la interpretación a mí. Cada vez que yo hablaba, yo interpretaba también. Ella decía la traducción, lo mismo que yo interpretaba. Eso me lo hizo el Señor. ¿Sabe para qué? Para que yo viera que de Él es el poder y Él le da lo de Él a quien Él quiera. Dios mío. Y en esa manifestación entonces yo entendí que hay lenguas que tienen un mensaje directo para un determinado lugar y Dios es el que conoce todas las cosas. Por ejemplo, en otra ocasión yo me encontraba en una vigilia. Cuando yo me encuentro en esta vigilia, está hablando todo el mundo y está todo el mundo adorando y de repente yo comienzo a hablar en lenguas. Cuando yo comienzo a hablar en lenguas, comienzo a hablar en una lengua fuerte y todo el mundo hizo silencio. Y cuando todo el mundo hace silencio, yo sigo hablando en lengua. Yo estoy esperando, Dauri, que alguien salga a traducir. Wow. Porque yo entiendo, porque el que habla en lengua y que se conecta y que tiene el don de hablar en lengua. Escucha esto, que tiene el don de hablar en lengua. Porque tú puedes, wow, me voy a meter en problemas. Es para todo el hablar en lengua. Tú puedes hablar en lengua sin tener el don de lengua. Pero espérate. ¿Cómo? Espérate. No. Pastor, que yo puedo hablar en lengua. Claro, sin tener el don manifiesto de la lengua. Porque la lengua, recuerda que es una señal. Pero aparte de ser una señal, es un don. Entonces, tú puedes hablar en lengua como una señal. El andalaba aquí mansoja. Lo que tú escuchas por la radio, los hermanos repitiendo la misma lengua. Una señal. Eso es un hablar en lengua como una señal para los inconversos. Ajá. Ahora, el género de lengua, que fue lo que yo le dije al Señor, yo no quiero el andalaba aquí mansoja. O sea, yo no quiero señal. Yo no sabía lo que estaba pidiendo, pero hoy en día yo lo sé. Yo no quiero una señal para los incrédulos. No. Porque hay gente que hablan esa señal, incluso en sus prédicas, la señal parece hasta una muletilla. Eso le iba a decir. Si es una señal para el incrédulo, ¿por qué esa señal la hablan donde no hay incrédulo? Por ejemplo, la Biblia dice, ¿verdad? Supongamos que ese tipo de lengua es señal para el incrédulo, pero ese ¿cómo es? Andalaba que mansoja. Ese landa que mansoja que te hablaba. No, dilo bien. Andalaba que mansoja. Andalaba que mansoja. Exacto. Eso mismo que te hablaba. Yo estoy seguro que usted lo llegó a hablar sin haber inconverso. En la iglesia. En la iglesia. Sí. O aunque no hubiera un inconverso, lo hablaba. Entonces, si es señal para el incrédulo o para el que no cree, ¿por qué usted lo habla sola? No, porque recuerda que es una manifestación sobrenatural. ¿Me entiendes? Entonces, como es una manifestación sobrenatural, eso es algo que surge de ti. No sé si me doy a entender. Explíquele a la multitud eso. Es una manifestación sobrenatural. Es decir, eso está en ti como una señal. Y eso está en ti y se manifiesta en ti porque eso es tuyo porque Dios te lo dio. Sí, sea un don. Sí, porque es una señal. Ok, yo quiero aclarar algo. El hablar en lengua es para todo. O todas las personas no pueden hablar en lengua. O todas las personas no hablarán en lengua. Por ejemplo, 1 Corintios 12, estoy en contra suya hoy. Sí. 1 Corintios 12 dice que algunos, dice que uno hablarán en lengua, otros van a interpretar, porque hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu, sí. Y hablando de los dones del Espíritu menciona que hay algunos que van a hablar en lengua, pero que hay otros no, porque no todos hablan en van lengua. A tener los mismos dones. Exacto. Pero también en Marcos capítulo 16, verso 17, le dije que estoy en contra suya, sí. Dice que el que cree en su nombre echará fuera demonios, hablará en lengua, beberá cosas mortíferas y no le hará daño. Y cuando habla del que cree, englomera a todo. Dice que todo aquel que cree. Sí. Entonces, Corintios me dice a mí, Pablo me está hablando y me está diciendo que no, que algunos que van a hablar en lengua porque todos los dones son diferentes, que no son para todas las personas, que hay dones en específico para cada quien. Por entonces, Marco me dice a mí que todo el que cree hablar en nueva lengua. ¿Qué creo? ¿A Pablo o a Marco? Te voy a decir una cosa. Por ejemplo, donde mismo dice eso, dice que tú echarás fuera demonios. Claro. No todos los cristianos han echado fuera demonios. No.
pero en algún determinado momento sí pueden echarlo fuera. Pueden. No sé si tú me entiendes. Pero claro. Es decir, que el que tú no hayas hecho algo en algún determinado momento no significa que tú no tienes la capacidad para hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, ahí entra también otra cosa. ¿Qué entra ahí? La fe. La fe. Claro. Entonces, cuando al ser una manifestación sobrenatural, hay muchas personas dentro de la iglesia que no tienen fe en lo que es el hablar en lengua, porque incluso no lo creen. No lo Entonces, creen. ¿tú crees que eso se va a manifestar en ti que no lo crees? De ninguna manera. Ahora bien, no todos hablan en lengua en el sentido que Pablo lo está hablando. Pablo lo está hablando en el sentido del don. Del don. Porque, Dauri, yo que tengo el don de hablar en lengua, te digo, dentro de la iglesia, tú oyes mucha gente hablando en lengua. No todo el mundo tiene el don de hablar en lengua. Porque que yo todo lo soluciono hablando en lengua. ¿Cómo? Todo lo soluciono hablando en lengua. Denos la clave. Problemas en el trabajo. Yo me he encontrado con problemas en el trabajo que yo no puedo solucionar. Le ha pasado todo el mundo y no lo ha podido solucionar. Y yo voy y hablo 4 lenguas. Padre. Y cuando hablo 4 lenguas, resuelto el problema. ¿Por qué? Porque es una manifestación sobrenatural y es un poder. Entonces, todavía hay mucha gente que no conocen el poder del hablar en lengua. Que creen que el poder del hablar en lengua es simple y llanamente que tú dijiste 2 palabritas y ya. No, no, hay un poder ahí. Hay un poder ahí donde tú puedes recibir fuerza cuando tú no tienes fuerza. Donde tú puedes recibir ánimo cuando tú no tienes ánimo. Donde tú puedes recibir un aliento cuando tú sientes como que tú estás desalentado, que tú no puedes seguir más. Tú sientes que viene un aliento a tu vida por medio de tú hablar en lengua. Porque es cierto, la Biblia dice, hablaré con entendimiento. Hablaré en el espíritu, pero hablaré también con entendimiento. Pero si te dice que hablaré con el espíritu, es decir, que hay una parte espiritual que gobierna. ¿Tú sabes cuál es el problema de nosotros, Adorio? ¿Cuál es el problema? Que nosotros no hemos entendido, lamentablemente multitud, no hemos entendido que el mundo natural se controla en lo espiritual. Entonces, como nosotros no entendemos eso, muchas veces estamos más concentrados en lo natural, cuando nuestra concentración y nuestros esfuerzos debe de ser en lo sobrenatural. Hay mucha gente que quiere resolver. Te estoy diciendo, Dauri, allá donde yo trabajo, recuerdo que en una ocasión había pasado todo el mundo por un problema que había de una obstrucción de un drenaje. Y cuando yo había pasado todo el mundo, y hasta yo había pasado, pero pasé yo en mi carne. Yo dije, no, espérate, vamos a solucionar, vamos a salir de esto ahora mismo. Y los inconversos que estaban ahí me miraron. Cuando me miraron, yo hice así, levanté mi mano y hablé 4 lenguas. Delante de los inconversos. Delante de los inconversos. Y recuerdo que había un inconverso que se llama Iván, que dijo, ya se solucionó. El hombre habló en lengua. Y cuando hablé en lengua que le di, ahí se solucionó el problema. Un problema como el que teníamos ya el día entero. Y en fracciones de segundo, yo hablando en lengua se solucionó. ¿Qué usted cree que pasó ahí? Lo sobrenatural de Dios. Padre. El problema está en que lo natural, lo humano, se controla en el espíritu. ¿Entiendes? Entonces, nuestras iglesias, lamentablemente, están muy secularizadas. ¿Cómo? Claro, lo secular, claro. Entonces, cuando tú te metes en el mundo de lo sobrenatural, de tú comunicarte con Dios, de tú ver qué Dios quiere para ti, de tú ver, porque la gente se conforma, Dauri, con que me bauticé en agua, bueno, ya yo hablé en lengua, ya, terminó mi carrera. Y entonces, ¿qué sigue? Y no hay más. Hay algo más. Y a ese algo más, ¿tú sabes cómo yo le llamo? Relación personal con Dios. La gente dice, no, Dios no pierde su tiempo, Dios no habla con todo el mundo. Señores, el Dios que yo conozco puede interactuar simultáneamente con el universo completo. Gloria a Dios. Uf. Poderoso. Es que lo estamos limitando. Dios mío, Padre. Lo estamos limitando, Dauri. Poderoso Dios. Y Dios va a perder su tiempo hablando fulano. Señores, Dios puede interactuar
con todos los ángeles, Padre, con todos los demonios, con el diablo, con la tierra, si hay algún otro planeta con vida, con todo el que está ahí, con las hormigas, con todos los seres vivientes. Dios amado. Y aún tener tiempo para todo, porque es que me están limitando a mi Dios. Varón, déjame hablar como hablaban la gente del monte. Varón, me están limitando a mi Dios. Wow. Están poniendo un Dios como de muñeco, un Dios como que es de papel. Estamos hablando, señores, del creador de todas las cosas. Dios mío. Del creador de todas las cosas, y que en toda la creación, desde los animales hasta las creaciones microscópicas, tiene cuidado de todo. Poderoso Dios. Padre. Ese es nuestro Dios, Dauri. Yo creo en lo sobrenatural. Yo también. Y la gente que dicen que Dios no pierde su tiempo hablando con todo el mundo, creo que ellos no pierden su tiempo o no invierten su tiempo para escuchar a Dios. Eso creo yo. Porque el que habla con Dios, yo creo que tarde o temprano Dios le responde. Mire, sea por hablar en lengua, sea a través de la palabra, sea de una u otra manera. Pero yo creo que la voz de Dios llega donde aquel que la busca. Hay gente que ya no cree en el hablar en lengua. Hay gente que ya no cree en la voz de Dios. Porque no hemos humanizado tanto que lo espiritual no lo vemos parte de nosotros. Y entendemos por el sistema común en el que estamos que cuando algo espiritual pasa, es algo que no debería pasar. Cuando debería de ser todo lo contrario. Lo espiritual va primero, dice la Biblia. Ministro, para ir cerrando y cerrar, el hablar en lengua en la oración. Experiencia, cuénteme una experiencia o cómo funciona el hablar en lengua en la oración. Yo he escuchado a José hablando que ha durado 2 horas orando en lengua. Sí, hay gente que se pregunta cómo una gente puede durar 2 horas hablando en lengua sin entender lo que está diciendo, cómo una gente puede durar 3 horas hablando un lenguaje que no entienda, cómo una gente, obviamente usted sabe quizá lo que sienta, pero la gente no lo entiende así. ¿Cómo funciona el hablar en lengua en la oración? Bueno, el asunto está cuando tú te adentras en las profundidades de lo que es el don de hablar en lengua, tú también te adentras en las profundidades de la interpretación. O sea, no necesariamente todo el que habla en lengua tiene que interpretarla, pero te digo en mi caso personal, cuando yo me conecto a hablar en lengua, en la oración, normalmente yo no empiezo a orar en lengua. Yo empiezo a orar normal. Porque hay una oración que es una oración, pero es un tema de oración. Eso es un tema profundo. Dios profundo. Mío. Ese es otro podcast. Cuando entra al corazón. Sí, pero la oración, tú empiezas normal. Mira a Dauri, mira a mi hermana Yubelki, mira a los hermanos de la iglesia, mira a la hermanita fulanita. Pero cuando tú comienzas a entrar, llega un momento que lo sobrenatural se manifiesta en ti. Wow. Cuando lo sobrenatural se manifiesta en ti, tú te vas orando por los niños de África y en lengua. Dios mío. Te veo orando, que hay veces que hasta en visión, porque es que todo lo sobrenatural se utiliza en la oración en lengua. Yo orando y hablando en lengua, he visto en lengua orando por gente y he visto a la gente en visión y he visto problemas que le están pasando a personas, circunstancias que le están pasando a personas que lo está persiguiendo otro con un cuchillo en algún determinado momento y yo hablando en lengua deshaciendo esa maldad. Wow. Entonces todo eso se manifiesta en la medida en la que tú te vas entrando en lo sobrenatural y tú vas entendiendo y tú vas visualizando las cosas. Entonces lo que más yo puedo recomendarle al que quiere entender esto, búsquelo. Que lo busque. Sí, porque, Dauri, de lejos no lo vas a entender. No lo entiende. No. No es entendible para el que no le interesa conocerlo. No, exactamente. Necesita anhelar el hablar en lengua. Pastor, ¿qué usted le puede decir a una generación que está creciendo en medio de la incredulidad de lo sobrenatural? Señores, hable lengua. El hablar en lengua es beneficioso. Eso te sirve para todo. Señores, yo estudié en la universidad, estudié en la escuela. Estudiando en la universidad, estudiando en la escuela, por medio de la lengua, lloraba por el examen en lengua. Dios mío. Y me venía todo. Por medio de la lengua pasé exámenes. Por medio de la lengua, lo que otros no han podido hacer, yo he podido hacerlo. Por medio de la lengua, recuerdo, voy a decir este caso que me pasó en una ocasión. Soy casado, por si acaso. Dios mío. Y con hijos. Dios mío. Sí. Recuerdo, Dauri, que había un joven que quería matar a otro.
Y cuando yo oigo que ese joven quiere matar al otro, yo recuerdo que yo lo estoy escuchando de noche. Lo que están viendo desde el exterior, aquí en República Dominicana, hay veces que en la noche se arma su pleitecito. Y recuerdo que ese está que quiere matar al otro. Y cuando quiere matar al otro, yo me conecto y comienzo a atar y reprender. Y atar y reprender en lengua. Y comienzo y habla lengua y habla lengua. Y recuerdo que mi esposa me dijo, despierta, despierta. Ay, padre. Tú no oyes que fulano va a matar a fulano. Despierta, despierta. Porque ella pensó que yo estaba durmiendo. Dios amado. Y yo no le hacía como mucho caso porque estaba conectado. Y cuando ella siguió insistiendo, me desconecté por un momento. La miré y le dije, amor, dame un momento que estoy desbaratando el pleito. Padre. Y seguí hablando en lengua. Y al ratico el que quería matar al otro como que se le quitó el deseo de matarlo. Porque por Dios medio del mío. don de lengua se desbarató el pleito. Por medio de la intercesión poderosa. Porque lo bueno del hablar en lengua, oye esto, Dauri, que ya para cerrar, ¿verdad? No, usted es el invitado, varón. Si usted quiere amanecemos. Bueno. No, tranquilo. Escucha esto. Lo bueno del hablar en lengua es que el hablar en lengua es un portal rápido hacia lo sobrenatural. Espérate. Oye, pero esto teníamos que hablarlo al principio. Que el hablar en lengua, Un portal rápido a lo sobrenatural. o sea, usted dice, déjame transportarme. Escucha esto. Es decir, cuando tú tienes el don, Sí, cuando tiene el don. sí. Tú sabes, por ejemplo, que para un profeta profetizar, hay veces, por ejemplo, como Eliseo, un tañedor, un adorador que adore y que cambie el ambiente, Que Dios se mueva. que Dios se mueva, entonces ahí yo profetizo. Que bajen los ángeles. Exactamente. Entonces, Que la vieja se caiga. exactamente. Entonces, tú comienzas a hablar, a orar o a reprender de forma natural. Tú no llegas a lo sobrenatural de una vez. Es decir, cuando digo a lo sobrenatural, me digo a conectarte en el mundo espiritual. A ver lo que Dios quiere hacer. Exactamente. Pero por medio de la lengua es una conexión rápida. Entonces, por eso, por medio de la lengua, se desbaratan accidentes. Recuerdo que en una ocasión yo iba en un carro que nos chocaron. Y cuando nos chocaron, el carro comenzó a dar 1000 vueltas. Y cuando estaba dando 1000 vueltas, yo estaba con mis manos así y hablando en lengua. Poderoso. Y Dios. cuando salimos ilesos todo, Padre. todos los que estaban ahí, con excepción del chofer, el chofer era inconverso, pero todos los demás eran cristianos y salieron prendidos también. Pero Del el único, carro. del carro, pero el único que hablé en lengua fui yo. Dios mío. ¿Me entiendes? Y me he visto en accidentes, en medio de accidentes, donde hablando en lengua salgo ileso, salgo parado como un gallo. Padre. Ahora, una vez tuve un accidente que no hablé ni una lengua y ahí me di durísimo. Una enseñanza. Sí, por eso yo hablo en lengua todo el tiempo. Dios le bendiga. Sí, ya terminamos también. Dios le bendiga a esa hermosa audiencia. Gracias por acompañarnos. Creo que el contenido que pudiera decir que me sentí en mis aguas, porque es el tema que más me ha gustado tratar en toda mi vida cristiana. Entiendo que lo que esta generación necesita, más que hablar en lengua, es tener una intimidad, una relación con el Espíritu Santo, que independientemente de los dones que el Espíritu Santo proporcione, ame y anhele lo sobrenatural por medio de la presencia de Dios. Y nada, gracias por acompañarnos en este contenido. Fue una advertencia desde un principio: si no amas lo sobrenatural, salta el video. Gracias si te quedaste hasta el final. Este es tu segmento Anhelando lo Sobrenatural. No sé si tiene algo más que decir. No, todo bien, excelente. Un placer estar aquí. De verdad que también me sentí en mis aguas. El hablar en lengua para mí es algo fundamental de mi vida de fe. Señores, si usted es igual que yo y ama la enseñanza bíblica, yo quiero que usted comente y diga: yo quiero un video con el pastor Jaime, pero hablando de cómo entrar en el corazón del Padre. Míreme, si ese tema lo hablamos, yo creo que el que vea ese contenido nunca va a orar de manera igual. Amén, así es. Porque es una oración profunda. Coméntelo, que usted verá que lo vamos a hacer. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.